A veces, las historias que nos contaban de niños tienen un lado oscuro que nunca vimos. Peter Pan nos hablaba de la eterna juventud, de la magia de nunca jamás y de la aventura de nunca crecer. Pero, ¿y si la historia original ya escondía un trasfondo perturbador? Hoy vamos a adentrarnos en Peter Pan's Neverland Nightmare, una película que toma lo que alguna vez fue un cuento de hadas y lo convierte en una pesadilla. Una versión que no solo transforma la fantasía en horror, sino que también nos enfrenta con nuestros propios temores más profundos. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero horror de esta historia siempre estuvo ahí, oculto a plena vista? J.M. Barrie, el creador de Peter Pan, no inventó su historia solo para entretener a los niños. Detrás de la magia y la aventura hay un origen inquietante, casi trágico. Barrie creció bajo la sombra de un duelo imposible de superar. La muerte de su hermano David, quien falleció en un accidente de patinaje con solo 13 años. Pero lo más perturbador no fue solo la pérdida, sino la forma en que su madre enfrentó el dolor. Para ella, David nunca murió, nunca dejó de ser ese niño perfecto atrapado en el tiempo. Y Barrie, un niño en busca de amor, intentó ocupar el lugar de su hermano fallecido, hablando y vistiéndose como él, convirtiéndose en el hijo que su madre jamás quiso ver crecer. Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. ¿Fue Peter Pan una fantasía infantil o la manifestación de una mente que nunca pudo superar el trauma de la infancia? Nunca, jamás, deja de ser un simple escenario de aventuras y se transforma en un reflejo del miedo de Barrie, el miedo a crecer, a enfrentar la realidad, a aceptar la pérdida. Peter Pan no solo es un niño que nunca envejece, es el símbolo de un alma atrapada en el tiempo, de un duelo no resuelto, de un trauma convertido en mito. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos creado nuestros propios nunca jamás para escapar de aquello que nos duele enfrentar? Para muchos, Peter Pan es el símbolo de la inocencia, de la rebeldía ante el tiempo y de la promesa de un mundo sin responsabilidades. Nos vendieron la idea de que nunca jamás era un paraíso de libertad, un escape de la adultez, un lugar donde los niños podían ser niños para siempre. Pero en Neverland Nightmare, esa promesa se rompe de una forma inquietante y cruel. Aquello que parecía un sueño se revela como una trampa, una prisión disfrazada de fantasía. Y eso nos lleva a cuestionarnos algo más profundo. ¿Cuántas veces en la vida nos aferramos a una idea idealizada sin ver el peligro que esconde? Aquí, Peter Pan ya no es el héroe que recordamos. Ya no es el niño que nos enseñó a volar con polvo de hadas. Ahora es la sombra de una obsesión, una entidad que se aferra a la juventud al punto de destruir cualquier cosa que amenace con cambiar su mundo perfecto. Porque si algo nos enseña esta versión, es que el miedo a crecer puede ser más aterrador que la adultez misma. El nunca, jamás que conocimos en los cuentos, era un refugio de diversión y aventuras, pero en esta versión es un lugar sin salida, una trampa donde los niños desaparecen, donde el tiempo no avanza, pero tampoco perdona. Peter Pan's Neverland Nightmare nos muestra un Peter obsesionado con la juventud eterna, dispuesto a todo con tal de evitar que alguien crezca. Y cuando digo todo, lo digo en serio. No es solo que detiene el paso del tiempo, es que aniquila cualquier rastro de madurez. Los niños que intentan cambiar, que muestran signos de crecimiento, son sometidos, eliminados o convertidos en sombras que vagan eternamente por el bosque. En esta historia, Peter no es un niño perdido, es un tirano disfrazado de amigo. Pero si lo pensamos bien, ¿cuántas veces en nuestra propia vida hemos encontrado personas que no nos dejan crecer? Personas que, por miedo a perder el control, prefieren destruir lo que no pueden poseer. Nunca, jamás deja de ser un refugio para convertirse en una pesadilla donde el cambio está prohibido. Pero más allá del horror y las escenas perturbadoras, esta película es una metáfora, una exploración oscura de un dilema humano universal. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos al pasado?
¿Cuántas veces hemos querido quedarnos en un momento perfecto sin avanzar? ¿Cuántas veces nos hemos negado a cambiar porque la incertidumbre del futuro nos aterra? La película nos muestra lo destructivo que puede ser el deseo de permanecer en una ilusión, incluso cuando esa ilusión se convierte en una jaula, porque aferrarse a lo que fue, sin aceptar lo que viene, es una de las formas más peligrosas de perderse a uno mismo. En esta versión de la historia, los niños perdidos no son solo compañeros de aventuras, sino víctimas. Peter los manipula, los obliga a permanecer con él para siempre, les quita cualquier oportunidad de elegir su propio destino. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa cuando alguien no nos deja crecer? ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en el pasado por personas o circunstancias que nos retienen? ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en esos niños perdidos sin darnos cuenta? En esta historia, nunca jamás, deja de ser un lugar para convertirse en una cárcel. Y Peter Pan, el salvador de los niños, se transforma en su carcelero. Y al final, lo más inquietante no es solo lo que Peter hace, sino lo que le sucede a él mismo. Su mundo se desmorona, su ilusión se rompe, y por primera vez se enfrenta a la soledad. Porque si algo nos deja claro Neverland Nightmare, es que aferrarse al pasado puede convertirnos en prisioneros de nuestra propia mente. Y la peor pesadilla de todas no es crecer, sino quedarnos atrapados en un tiempo que ya no existe. Si te gustó este análisis, suscríbete para más contenido perturbador sobre las historias que creíamos conocer. Nos vemos en el próximo video. Si es que puedes dormir después de esto,